Pueden sacar su libro de armas para los desafíos de hoy. Bien, entonces vamos a comenzar poniéndonos de pie para hacer una pequeña confesión. Vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, Señor, te damos gracias por un día más que nos has permitido que vivamos en tu nombre, Señor. Te damos gracias por la vida que tú nos das. Te damos gracias porque has permitido que estemos aquí. Te pedimos, Señor, que nos mandes caridad, que nos ayudes para ser más caritativos con quienes lo necesitan y así seguir tus mandatos, Señor. Ayúdanos siempre, cuídanos y protégenos. Te pedimos por nuestros compañeros que están fuera y que van de viaje ahorita hacia el retiro. Te pedimos por ellos, cuídalos mucho en el camino, Señor. Si es tu santísima voluntad, y tráelos de regreso también. Ayuda también a todos esos muchachos que van hoy a ese retiro a conocer tu palabra, Señor, y acercarse cada día más a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues muy buenas noches a todos. Mucho gusto volvernos a ver otra vez. Caridad es el tema de hoy. Entonces, la caridad es un poquito, se dice fácil, ¿verdad? Es fácil decir caridad, pero la verdad vamos a ver que pues, es un poquito difícil y que tenemos que ir trabajando en ella para hacer lo que Dios nos dice, ¿verdad? Entonces comenzamos con la palabra caridad. La palabra caridad en latín se dice caritas. No sé si ustedes hayan oído la palabra caritas. ¿Se acuerdan de qué es o por qué se acuerdan ustedes de esta palabra caritas? Es una organización que es por parte de la iglesia que ayuda a todas las familias en necesidad. Exactamente, es esta organización que es católica y que ayuda a la gente alrededor del mundo. Ellos ayudan a vestir al desnudo, a dar comida al hambriento, dar de beber al sediento. Todos ellos ayudan en todo el mundo. Esa organización que se llama Caritas. Entonces decimos que Caritas en latín es amor. ¿Sí? Caritas en latín significa amor. Entonces la caridad, la palabra caridad de ahí viene, del latín caritas. Cuando hablamos de caritas estamos hablando de la misma cosa que es amor. Es lo mismo, porque caritas en latín significa amor. ¿Sí? Bien, entonces vamos a seguir aquí con en este libro de armas para los desafíos de hoy. Vamos a buscar la página 41. Le voy a dar lectura. Nos dice así, nos enseña San Pablo: si yo hablara la lengua de los hombres y de los ángeles, pero no tuviera amor, soy un metal que resuena o un platillo que retumba. Si tengo el don de profecía y conozco todos los misterios, así como todo el conocimiento, y tuviera tanta fe como para remover montañas, pero no tengo amor, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tuviera amor, de nada me sirve. El amor es paciente, es amable. El amor no es celoso. El amor no es jactancioso, no es egoísta. El amor no es indecente, no es ofensivo. No se irrita ni es rencoroso. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hasta ahora permanecen estas tres: la fe,
la esperanza y el amor. La mayor de estas es el amor. Primera de Corintios capítulo 13, 1 al 13. Hay algo que si nos damos cuenta, notamos aquí, que estamos hablando del amor. San Pablo nos habla del amor. Entonces diríamos nosotros, entonces estamos hablando del amor y este pasaje nos habla del amor, porque si estamos hablando de caritas, de la caridad, es por lo que yo les decía anteriormente, que caridad significa amor, es la misma cosa, por la cuestión de que en latín caritas es amor y caridad viene de esta palabra caritas, que significa amor. Entonces es la misma cosa, por eso en este pasaje San Pablo habla de puro amor y dice la fe, la esperanza y el amor. La mayor de estas es el amor, o sea, la caridad. ¿Por qué la caridad? La caridad es la reina de todas las virtudes, porque viene directamente de Dios. La caridad es una virtud que viene directamente de Dios y es una de las virtudes teologales, de las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Entonces, de estas 3, la más grande es la caridad, porque la caridad es la que nos ayuda y nos lleva a amar a Dios. Sí, por eso es la caridad es la más grande de las virtudes. Las virtudes que tenemos, por decir, la templanza, la virtud de la templanza, la virtud de la prudencia, la virtud de la justicia, son virtudes que nosotros podemos desarrollar por medio de nuestra disciplina. Por medio de nuestra disciplina podemos tener nosotros templanza, prudencia, justicia, pero no caridad, porque la caridad viene directamente de Dios, que es el amor. Como Dios nos hizo a imagen suya y Dios es amor, nosotros somos amor, y sin la caridad no podríamos amar, y es la que nos ayuda a amar, nos da la capacidad de amar a los demás, de amar a Dios. Desequilibrio social. Desequilibrio social, sí. Pero en realidad los hombres de hoy no viven pensando y actuando en favor de los necesitados, sino engordando el propio egoísmo, complaciéndose los miles y millones de pobres, claman tener lo indispensable para la vida. Pero los hombres de hoy no sienten ni viven el sufrimiento de ellos. Una vida próspera les ayudará a comprender y a capacitarse a ser caritativos y pasar el examen final. Me voy a seguirle con la lectura. Dice, hay muchos que viven en el primer mundo y muchos más viven en el llamado tercer mundo. Son los ricos y los pobres. Los primeros no piensan en los segundos, por sufrir las angustias propias de los egoístas. Los segundos miran a los del primer mundo con envidia y coraje, por no tener caridad. Los hombres sufren, tengan o no bienes materiales, prácticamente todos sufren, unos por egoístas y otros por falta de lo necesario. Estamos ante un mundo que sufre por no conocer el mensaje de Cristo, que une a todos como hermanos que se ayudan mutuamente. Entonces esta situación que la estamos viviendo ahorita de que hay ricos y hay pobres, y los ricos pues tienen mucho y se olvidan de darle al necesitado. Muchos sí lo hacen, ¿no? Algunas personas que tienen mucho pues sí son caritativos y dan y ayudan a las personas, pero la mayoría de la gente pues tiene dinero y no piensa más en los demás, no se solidariza con la gente que necesita. Entonces es por falta de caridad y es por falta de no conocer
la palabra de Dios y no conocer lo que Jesucristo nos invita a hacer cuando dice que le demos vestido al desnudo, que le demos comida al hambriento, que visitemos al enfermo. Entonces es una falta de caridad que tenemos, y esto lo vemos tanto en el rico como en el pobre, porque también muchas personas, como dice aquí el texto, los ricos no se fijan de los pobres, no se solidarizan con sus necesidades, pero también los pobres ven mal a los ricos que tienen. Entonces, si los pobres también sufren, también es por la misma razón de que les falta caridad y les falta conocer a Jesucristo y conocer su palabra. El punto aquí sería que necesitamos caridad, tanto el que tiene como el que no tiene también, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos habla aquí en este texto. Necesario evangelizar. Es evidente que el conocimiento profundo del Evangelio es indispensable para que todos vivamos en paz y con dignidad, ricos y pobres. Pero para que este anuncio llegue a todos los hombres con eficacia, es necesario que haya hombres y mujeres que amen la verdad y sepan sacrificar su vida para el anuncio del Evangelio. La situación mundial de hoy está en manos de los que quieren destruir, matando a miles y millones de seres humanos para tener un mundo pequeño dirigido por un solo gobierno, una sola economía y una sola religión. Es claro desafío a quienes tenemos buena voluntad. El tema del anuncio evangélico del amor hoy se impone con toda fuerza y claridad a los que creen en Cristo y se entregan con generosidad y alegría. El mandamiento que Cristo dejó antes de subir al cielo, de ir a todo el mundo a anunciar el Evangelio, podemos llamarlo mandamiento de caridad, mandamiento que va dirigido a mujeres y hombres que tienen intelecto y corazón. Y otra cosa que vemos aquí, y es algo que nosotros como misioneros de la palabra, tenemos el mandamiento de ir a predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces vamos a darle lectura al siguiente párrafo aquí. La más grande obra de caridad. El examen final que nos presenta San Mateo no habla solamente de dar de comer, beber y vestir, sino de visitar a los enfermos y a los presos. Esto quiere decir que no solamente hay que alimentar el estómago, sino dar vida al alma mediante el consuelo que todos necesitamos. Hoy observamos que un número siempre mayor de niños jóvenes y adultos se suicidan, no porque les falta comida o vestido, sino valores para el espíritu. Esto significa que hacer obras de caridad no es solamente alimentar físicamente al necesitado, sino enseñarles los valores del Evangelio que dan vida al espíritu. Además, al participar valores a una persona, se le promueve a vivir con optimismo y a afrontar los trabajos que dan lo que el cuerpo necesita. Aquí vale recordar el proverbio chino que más que darle pescado es enseñar a pescar. Una justa evangelización no solo da paz y vida, sino también enseña a dejar los vicios y a trabajar para el sustento necesario. Es por eso que una auténtica evangelización es también una auténtica obra de caridad. Entonces aquí nos está diciendo el texto que no es nada más no es nada más vestir al desnudo o dar comida o dar bebida al sediento, porque es muy bueno, porque se está dando lo que Jesucristo nos enseña, que es esto: vestir al desnudo, dar comida al hambriento, darle beber al sediento. Pero cuando se dé esto se necesita dar con caridad, o sea, con amor, porque como aquí veíamos a San Pablo que nos decía: puedo tener yo
o dar todo lo que yo tenga. Si tengo mucho y tengo muchas propiedades y doy todo mi dinero, pero si lo doy sin amor, pues de nada vale si no tengo amor. Entonces lo que demos se tiene que dar con amor, y precisamente es lo mismo que se diría dar con caridad, que es lo mismo que dar con amor. Entonces si damos comida al hambriento, es una buena acción, porque le estamos haciendo una obra de caridad, pero hacemos la obra de caridad más real cuando le damos la comida con amor a la persona, porque si nada más dices, te voy a dar de comer y ahí te va y llévale o algo, sin siquiera hablarle de Dios o tener alguna solidaridad con su situación, pues no vale de nada. Ahora, esto es lo que vamos y nos cuesta mucho trabajo a veces esto casi a lo mejor lo material casi se nos dificulta mucho, pero aquí cuando hablamos de lo espiritual, que también es caridad, por lo que vamos a ver enseguida. Entonces, cuando hacemos actos de caridades espirituales, ¿cuáles serían los actos de amor espirituales? Orar por los difuntos, orar por la gente que necesita oración, orar por el necesitado también, orar por el enfermo, orar por el que esté lejos de Dios. Todas esas son actos de caridad espirituales. ¿Por qué? Porque los damos con amor también. Tenemos un acto de caridad que es dar consejo al que necesita. Este es un acto de caridad, dar consejo al que lo necesita. Y esto les digo que se nos hace un poco difícil, porque nosotros vemos a alguien, por ejemplo, a alguien que está consumiendo drogas o alcohol, o que está haciendo alguna cosa o algún pecado que no va con nuestra moral cristiana, y le queremos nosotros aconsejar a esa persona, y muchas veces se nos dificulta, porque decimos, pues me va a decir, pues tú quién eres para que me digas, o tú quién eres para que me estés diciendo lo que yo tenga que hacer. Pero se debe de hacer con caridad, o sea, con amor. Debemos de aconsejar a quien lo necesita, y aconsejando con amor, o sea, con caridad, la persona va a recapacitar y puede que vaya dejando sus vicios que pueda tener, o costumbres malas que pueda estar haciendo. Otro acto de caridad espiritual, enseñar al que no sabe. Tenemos un ejemplo de que muchos católicos se van de la iglesia porque no saben de su fe. Entonces nosotros como evangelizadores, como misioneros, tenemos que enseñar a esas personas que vemos que se están alejando de la iglesia católica y van a otra iglesia que no es la iglesia verdadera, y debemos de hacerles saber de su fe católica, de su fe en Cristo, que es la verdadera iglesia, la iglesia católica, y que no se tienen que ir a ninguna otra parte más que es esta la iglesia que Jesucristo formó. Y este acto de caridad también es espiritual, porque estamos enseñándole la fe a alguien que no la sabe, y que tristemente pues se van a otras sectas cristianas donde no se les enseña como debe de ser. Otro acto de caridad espiritual que también nos puede hacer un poquito de trabajo es corregir al que se equivoca. Precisamente la palabra de Dios nos dice que corrijamos al hermano. Si alguien ve que alguien está haciendo algo malo, debemos de corregirlo. Debemos de decirle, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal. Tienes que irte por este lado, porque si tú te vas haciendo este mal aquí, te va a ir mal. Entonces le vamos a corregir también con caridad, o sea, con amor. Y todas estas son los actos espirituales que deben de ir en armonía con lo que es
lo material. Todos los actos de caridad que hacemos materialmente también deben de ir en armonía con lo espiritual. Si a una persona que anda en la que vive en la calle y nosotros le damos comida nada más y no le damos palabras de aliento como aconsejarle de que salga de esa vida que no le conviene y que no tiene que estar en esas situaciones, y no le hablamos de Dios o de Jesucristo, que Jesucristo los ama y que quiere Él que salgan de ese pecado o de esa situación de drogas o de situación de calle donde se encuentran, pues no, el darle de comer o el darle cobijo pues no sirve de nada. Se debe de acompañar lo material con lo espiritual para que sea un verdadero acto de caridad, ¿verdad? Tenemos otro acto de caridad que es perdonar las injurias. Perdonar se nos hace es un acto de caridad también el que perdonemos a alguien. No porque la gente lo merezca, no porque el que te ofendió lo merezca, sino porque eso es lo que Jesucristo nos ha enseñado, que perdonemos a quienes nos ofenden. No porque ellos lo merezcan, sino porque Jesús así nos enseña, y es un acto de caridad grande también, un acto espiritual que debemos de practicar, que es perdonar a quien nos ofende. Se nos hace bien difícil, ¿no? Perdonar al esposo, perdonar a la esposa, perdonar a mi hermano, perdonar a la hermana. Se nos hace muy difícil, pero debemos de tomar en cuenta que el perdón lo debemos de dar de corazón y con caridad, o sea, con amor, no porque la persona lo merezca, sino porque eso es lo que Jesucristo nos enseña. Otro acto de caridad es consolar al triste también. Consolar al triste. Vemos a algunas personas, a veces se ven aquí cuando vienen a misa o vienen al templo o vienen aquí a visitar la parroquia. Sí se ve la gente a veces con tristeza, ¿verdad? Y se ve que tiene problemas o se ve que tiene alguna situación. Debemos de ayudarle y consolarlo. En un caso de fallecimiento de un ser querido, pues solidarizarse con el dolor de esa persona. Se dice, nosotros cuando alguien fallece, nos solidarizamos con ellos y vamos y le decimos, lo sentimos mucho por el fallecimiento de tu padre, de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo. Sabemos que no es igual el sentimiento que uno pueda tener al sentimiento por el que ellos están pasando, pero sí se siente algo de sentimiento se siente cuando alguien está pasando por una desgracia, ¿no? Que a veces pensamos que es desgracia, pero realmente no lo es. Entonces, este también es un acto de caridad espiritual, ¿sí? Se usa mucho el ayudar cuando una persona fallece o una persona está enferma. Se acostumbra pues darle alguna ayuda de dinero, pero aparte de eso también se le debe de abrazar, de dar una palabra de aliento y de consolarlos cuando estén las personas tristes, ¿verdad? Entonces sería otro acto de caridad espiritual. Sufrir con la paciencia del prójimo también se nos dificulta, yo pienso mucho, ¿no? Porque debemos nosotros también saber de que cuando nosotros resistimos y sufrimos con paciencia los defectos de los demás, estamos haciendo un acto de caridad. Sabemos en los matrimonios siempre hay problemas, siempre hay problemas, pero si nosotros hacemos este acto de caridad nos va a ayudar mucho, porque todos tenemos defectos, ya sea el compañero, la compañera, el hermano, la hermana, la mamá, el papá, tenemos defectos, pero esos defectos tenemos que nosotros saber con paciencia soportar esos defectos de las personas, y haciendo eso, el soportar los defectos de los demás, es un acto de caridad también.
que nos ayuda también a nosotros mucho. Y es un acto también de caridad espiritual. Y la otra ayuda, el otro acto de caridad es orar por los difuntos. Orar por los difuntos, siempre orar por los difuntos es un acto de caridad. Cada vez que nosotros rezamos un rosario por las almas del purgatorio, cuando nosotros rezamos una novena cuando pasa un difunto, se reza la novena, es un acto de caridad que estamos haciendo, ¿sí? Entonces vamos a ver algo que vemos aquí y que debemos de recordar y enfocarnos, es que siempre que nosotros hagamos un acto de caridad, que sea un acto de caridad material o corporal, se debe de ir acompañado con el acto espiritual también, para que sea una verdadera caridad, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Y pues sí es difícil algunos puntos de estos, porque ustedes no van a decir que es fácil, ¿verdad? Se nos dificulta el perdonar a alguien, se nos dificulta perdonar, pero pues como no sabemos que Jesucristo nos llama a perdonar, y que el perdón no es porque la gente lo merezca, sino es porque Jesucristo sí nos manda. Entonces es cuando caemos en cuenta que necesitamos de la palabra de Dios, y pues nosotros como misioneros pues tenemos un gran trabajo, que es el de evangelizar, y ese acto es un acto muy grande de caridad que estamos haciendo, el darle a conocer el evangelio de Jesucristo a la gente que no lo sabe, porque muchas veces juzgamos a la persona y no es que lo haga adrede lo malo que hace o X cosa, pero lo que pasa es que hay ignorancia en la gente. Así como yo era de ignorante antes, tenía mucha ignorancia, muchísima ignorancia en lo que era la fe católica, en lo que era en lo que es el evangelio de Jesucristo, mucha ignorancia. Entonces se ve en otras personas que necesitan también saber algo de Dios, y lo que sepamos nosotros debemos de fielmente hablarles de lo que es la doctrina de Jesucristo, para no confundir a la gente. Eso es importante, de estar bien seguros cuando hablemos de Dios, cuando hablemos de Jesucristo, de estar diciendo lo que la doctrina de la iglesia dice, lo que la iglesia dice, lo que Jesucristo nos dice en la palabra de Dios, para que la gente no se confunda. Entonces nada más vamos a ver lo último, que son las reflexiones aquí de este tema, que es la caridad, y está en la página, creo que ya me pasé de tiempo, no quiero son 7:52. vamos temprano, tenemos otra hora. Tenemos otra hora más. Otra hora más para meditar. Bien, entonces dice pensamientos para meditar. Con mucho cuidado vamos a leerlos y vamos a poner atención. Dice: el amor es la base de todo. Así como el Señor me ama, así debo amar yo a cuantos Él pone en mi camino. Procuremos tener los mismos sentimientos que Jesucristo tiene para con nosotros. La tendencia humana es querer a quien nos quiere, pero la caridad de Jesús nos hace sentir que debemos amar a todos, aún a aquellos que nos tratan mal y hasta nos persiguen. El hombre vive en paz cuando actúa con caridad. Según el grado de su amor para el prójimo, goza de profunda paz. Si no amamos al prójimo, estamos siendo dominados por el demonio. En proporción del amor que tengamos, estamos en grado de conocer a Dios. Todo hombre necesita de la misericordia de Dios, pero la encontrará solamente aquel que la haya practicado con los demás. El anuncio que deben hacer los cristianos es la caridad efectiva. Dios ama también al que yo no amo.
y por eso me exige amarlo. El amor debe ser energía que produzca iniciativa en beneficio de los demás. Avanza en el camino de la santidad aquel que más practica la caridad. El cristianismo del hombre se mide por la capacidad que tiene de amar. Amar a los demás no es un favor que se les hace, sino un deber. Y no amarlos es una deuda que se contrae. Me gustaría si tienen alguna opinión de lo que es la caridad, alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna opinión. Está más complicado lo último entonces. Sí hay algunos que están complicadones por cuestión de que no los practicamos, pero sí, pues hay varios que sí, más, como les digo, más lo que es espiritual y como perdonar y corregir al hermano, ayudar al que no sabe. Siempre nos ponemos un poquito en duda de le digo o no le digo, se va a enojar y se va a enojar conmigo, pero es mejor que la gente se enoje a que se vaya engañado. Le ayudemos en lo que sabemos de Dios y sabemos que lo que le decimos es por bien de ellos. Entonces si se enojan está bien, pero dentro de ellos ellos se van a ir con algo que nosotros les hicimos saber. Siembra la duda. Y sí, esa semillita se les queda. Semillita se les... Y con la gracia de Dios, orando por ellos y rezando por ellos también, la gracia de Dios empieza a mover a las personas. Y si los corriges, si se enojan, pues se llevan esa semillita de que Dios los ama, de que tienen que ir por el camino que Dios les marca. Y todo eso pues son obras de caridad que hacemos, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen algún otro comentario. Yo tengo una inquietud respecto al ejemplo que puso en la primera virtud espiritual, la de dar consejo al que lo necesita. Usted puso un ejemplo de hablar con una persona, por ejemplo, que está sometida, está metida en los vicios como el alcohol y drogas, ¿verdad? Pero entonces yo pienso que cuando dice ahí en la virtud espiritual de dar consejo, no es lo mismo cuando alguien se te acerca y le pide a usted o le comenta, por ejemplo, una situación que esté pasando y usted pide un consejo y entonces usted abiertamente puede dar ese consejo, no sería ni más bien. Sí. Porque a veces tendemos, por ejemplo, a llamarle la atención, como usted decía, ir y hablar con un drogadicto, decirle que Dios lo ama, que por qué está en esa vida. Entonces, ese tipo de personas siempre suelen pensar que los juzgamos. Entonces, se puede malinterpretar, pero yo ahí pensaría que dar consejo es como cuando una persona se le acerca y le pide un consejo, ¿no? Entonces ahí ya se va a dar un consejo conforme al Espíritu Santo se quiere manifestar o le quiere dar a conocer a esa persona. Sí, también es así, porque sí, a veces que yo he notado que a veces sí yo digo a veces lo que yo le pido a Dios es que no me vean a mí, sino que vean a Jesús a través de mí. Y la gente sí lo hace así. La gente a nosotros nos ve no por nosotros, sino ve algo. Y ese algo es Jesucristo. Entonces puede trabajar en las dos formas. Si vemos a alguien que está haciendo alguna situación así, podemos acercándole a nosotros y decirle, mira, te voy a dar este consejo porque puede ser así, estás aquí mal y haz lo mejor de esta forma. Y también si se nos acerca la gente, también la gente se acerca y dice, oye, me das un consejo por esto, mira que estoy pasando una situación por esta y estoy pasando por aquí, ¿qué puedo hacer? Y ya uno sí también pues, le puede dar consejo. Creo que depende de la situación también, porque estamos hablando de una persona que conoces o una persona que no conoces. Porque una persona que conoces y que sabes y una que no conoces y que lo ves, que sí, está, es diferente. Exactamente, puede uno darle el consejo a... Sí, es una reacción diferente, porque igual lo que dice usted de hablar con esa persona que no conoces y que lo estás viendo en un vicio
es bueno decirles y hacerles saber, aunque ellos estén a veces drogados, a veces como estén, ellos saben y ellos entienden y saben que están mal, pero muchos necesitan ayuda y no tienen la ayuda. Muchos quieren, pero no pueden. No pueden decir. Sí. Entonces, pero sí, igual y se siembra lo poquito que pueda No uno. puede, ya se hace algo. Pues sí, en esa situación yo veo que hay muchísimo trabajo más en este país que la gente está en la calle no por comida, no por vestido, sino porque no conocen a Dios y en sus situaciones de violencia o desacuerdos con los padres o con los hermanos, pues tristemente se van a otro lado, ¿verdad? Entonces es triste. Entonces sí, lo que ellos necesitan muchas veces no es dinero, sino es que la gente les hable de Dios. Y ahí sí yo... Consuelo, es el consuelo sí, ahí. ¿No? a veces yo sí me siento mal y digo, no estoy haciendo lo que Jesucristo me dice, porque yo a veces nada más les doy pues material o alguna cosa que coman y algo, y a veces trato de decirle Dios te bendiga y es todo lo que puede, a veces no por la prisa, pero así diciendo, aquí está algo que tenemos culpa todos, porque nadie decimos de ir a Porque hablando hablarles de Dios. Sí. Bueno, pues les agradezco mucho que estado aquí, gracias a Dios que nos ha dado el tiempo para estar aquí y hablar de todo esto que nos beneficia a todos y pues sí tenemos mucho trabajo nosotros los misioneros de dar esto que es caridad, que se traduce como amor, porque realmente caridad es amor. Muchas gracias, vamos a hacer una oración para terminar. Bueno, nos activamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esta plática y esta charla que hemos tenido ha sido de provecho, te damos gracias por eso, Señor. Manda tu Santo Espíritu a todos nosotros que estamos aquí y a nuestros compañeros también que no se encuentran ahorita aquí. Que tu Espíritu Santo nos mueva, Señor, nos guíe y nos dé la fuerza para salir adelante y salir a las calles en un día futuro a darle conocer a la gente, darle a conocer el Evangelio de Jesucristo a todas esas personas que no conocen a Jesús. Danos salud, danos fuerza, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos proteja. Amén. En el nombre del Padre, del